Bien. Yo puse -10. ¿El programa qué pasa? No va a pasar nada, porque el resto de -10 dividido 2 es 0 también. Entonces va a seguir diciendo que es un número par, pero en este caso entré un número negativo. Entonces, ahí juega el papel de qué datos, para qué es el objetivo del programa. Por ejemplo, podría poner el 0. 0 dividido 2, 0. ¿Entendés? Y va a decir que es par, y el número 0 no es par. Entonces ahí encontramos una falla, ¿ves? Entonces vos cuando estás programando tenés que considerar datos extremos. Por ejemplo, que te ingresen un carácter. Si yo en vez de ponerle un número, le puse una A, y va a querer hacer la división de A por 2, se va a romper el programa. Entonces, muchas de las cosas que tenés que saber cuando estás programando es considerar que el cliente, que el usuario que te va a tipear algo también te ponga cosas que no te sirven. Entonces, vos cuando entra el valor, tenés que preguntar, ¿el valor es un entero? ¿El valor no es mayor que 0? ¿O el valor es esto? Entonces, le haces preguntas a la variable. En el paso 3 podrías considerar que no ingresen una palabra, una letra. Preguntar si, ahora lo vamos a hacer en pseudocódigo, pero después lo podemos hacer, si num es un número. Entonces, recién tiene que hacer todos estos pasos. Porque yo no puedo hacer cálculos matemáticos si es una letra. ¿Entendés? Entonces yo en este caso pregunto, si num es un número, entonces haga todo esto, calcule el resto, pregunte el resto, y si es par, muestro que es par, si no. Y el si no de acá tendría que ser paso 4, mostrar, por favor, ingrese un número entero. Entonces ahí yo lo estoy corrigiendo al usuario, porque el usuario me puso una letra o me puso una basura, un símbolo o algo que no es un número entero, o no, claro, si no es si es un decimal ya no sirve, digamos, tampoco. No me puso un número entero. Entonces, no voy a hacer ningún cálculo, no voy a mostrar ningún mensaje ni nada, porque ya de entrada el valor no es válido. Entonces, mucho código de programación se frena en el hecho de que vos tenés que asegurarte que el usuario te esté ingresando bien los datos. Por ejemplo, en los programas que te piden ingrese su quill. Vos sabés que los quill tienen 2 dígitos adelante, el DNI y un dígito más, son de 11 caracteres, creo. Entonces, si vos estás haciendo un programita donde un usuario va a entrar a su quill, vos ya sabés que tiene que tener 11 caracteres. Si tiene menos de 11 caracteres, seguro que no es un quill. Y esas son validaciones que vas haciendo. En algunos lenguajes depende de para cuál estás programando. Por ejemplo, el Word, el Excel, la calculadora, todas las aplicaciones que uno tiene en Windows se llaman aplicaciones de escritorio. Están sobre el sistema operativo. Después tienen las aplicaciones que están vía web, que son las páginas, donde vos estás en una página en Facebook, Gmail, y después tenés las aplicaciones móviles. Entonces, cuando uno programa, puede elegir para qué plataforma programar. Además, tenés aplicaciones de escritorio para Windows, para Linux o para Mac. Después tenés páginas web que vos tenés que hacer que sean compatibles en Chrome, Mozilla, no me acuerdo cómo se llamaba el de Mac. Hay uno, el de Mac, no me acuerdo el nombre. Y después tenés las aplicaciones para celulares que tenés para Android o para los iPhone. Cada una tiene una cierta, entonces cuando vos haces una validación de programa, por ejemplo, en el escritorio, lo haces todo por código.
Y en páginas web, por ejemplo, ya te vienen algunas librerías hechas o controles del HTML que vos ya le decís, este dato que está acá es un número, no me puede poner una letra. Vos ya declaras que el campito donde vayas a rellenar sea tipo número. Entonces el usuario cuando va y pone letra no se escribe. Si pone número, sí. Bueno, y todas esas son validaciones que tenés que hacer, porque si no, yo te voy y te pruebo tu programa y digo, che, no anda, ¿cómo que no anda si yo lo probé? Si anda, si anda. Sí, pero yo puse la letra A y se rompió. Y ahí ese es el tema ahí, cuando uno va a probar su programa, ese es uno de los pasos que mostraron en teoría. Si ven, aquí está la teoría, en el ciclo de software. Porque nosotros hacemos nuestro programa, lo diseñamos, decimos cómo va a ser, qué va a ser, qué va a guardar. Está aquí, ¿ves? Estos son los pasos. Tenés definición del problema. Nuestra definición de este problema era saber si el número es par o impar. El análisis. El análisis sería sabiendo que si es par, el resto sería cero. Hicimos un análisis de saber cuándo un número es par, ¿sí? Y esto, el diseño y técnica de formulación del algoritmo, serían los paso a paso que hicimos junto al código, codificación. Pero después de que Disculpe, uno profe, hace... Sí, le interrumpo, disculpe. no, sí. Me parece que dejó de compartir la pantalla, porque no estamos viendo, digamos, el Ah, archivo de Word. y tampoco estaban viendo... A ver, sí debe ser que cuando empecé a grabar... Aquí. No, acá. Ahí. No, perdón, es que debe ser que cuando me dijo que grabe se cortó ahí. Ahora sí, profe, sí, seguramente. Lo que les decía, estaba hablando de esto de teoría, que eran las etapas en el diseño de un programa. Lo que estuvimos haciendo nosotros, pero ¿vieron el número es un número esta parte? No, no se veía nada. Bueno, a ver, les explico. Cuando estábamos, planteé el paso de donde yo valido lo que el usuario ingresó, ¿sí? Yo acá hice en un paso 3 alternativo a este que están aquí adentro, este es mi línea nueva. Yo pregunté si el número que ingresó el usuario es un número, porque si es un número, solamente yo podría hacer la división. Si me ingresaba una letra, no. Entonces este sí englobaba todo este resultado, esta parte del código, ¿sí? Porque si era número, yo recién lo dividía por dos, me preguntaba cuál era el resto y con el resto sabía si era un par o un impar. Solo si es un número. Ahora, si me entraba una letra o me entraba un número real, yo no iba a poder hacer no le iba a poder mostrar si es par o impar. Entonces, el si no era mostrar, por favor, ingrese un número entero. Eso es lo que yo les estaba explicando de lo que es validar el ingreso de los valores del usuario. Cuando veamos los ejercicios de Python, nosotros podemos no hacer esa parte, pero la realidad es que cuando el programa se empieza a usar, el usuario te puede poner cualquier cosa. Cuando vos esperas que te ponga un número, te pone una letra, hace que se te rompa el programa y se cuelga todo. También hay técnicas para que uno pueda hacer que un error no deje de funcionar todo el programa. Pero bueno, esa es la lógica que tenemos que contemplar. Eso se llama manejo de errores. Siempre tenés que considerar el hecho de que el usuario no te ponga lo que vos querés y que no siempre va a pasar lo que querés. La lógica la hacemos aquí. Pero si yo hubiera puesto como dato de entrada la letra A, este daba error porque no puede dividir la A. Y acá
no había ningún resultado. Pero como yo le agregué aquí esta pregunta, si es un número, entonces haga todo eso, si no, mostrar, por favor, ingrese un número entero. Entonces en mi caso hubiera dado A, error, no, resto no tendría ningún cálculo, porque no entra por esta parte, porque acá no se cumple esta condición, no hace el cálculo del resto, sino que directamente se va aquí. Mostrar, por favor, ingrese un número entero. Entonces aquí sería el mensaje. ¿Se entendió eso? Sí, Sí, Bien. Entonces ahí es cuando yo pasé a cuando yo le hablaba de que uno cuando hace su programa lo tiene que probar, y le estaba comentando que en la teoría está en las etapas del diseño de un programa. Tenemos cuando definimos cuál es el problema, en este caso era si era par o impar, hacemos un análisis, sabemos que si el resto da 0 es es un número par. Después diseñamos técnicas y formulación de un algoritmo, ese es parte del resto, lo que hicimos nosotros, deducimos que si era resto igual a 0 es par, y después agarramos y escribimos el código. Hicimos el pseudocódigo acá, que es esta cuarta etapa. Y en la quinta etapa dice prueba y depuración. En la prueba está la prueba de escritorio. Nosotros hicimos prueba de escritorio. Esa es la etapa de prueba. Esto. Aquí nosotros, si yo no hubiera hecho esa parte primero y hubiera puesto A, nos hubiéramos dado cuenta que si entraba A por aquí, después la guardaba en variable número A, y en el paso 3 hacía la división de la letra A por 2, me ha dado error. Y en ese caso mi prueba de escritorio hubiera dado error acá. Entonces nosotros qué hicimos, en este caso, bueno, yo ya planteé directamente la solución a que me ingresen algo que no sea un número. Y entonces le puse un if. Sí, pregunté, num es un número, entonces recién hago eso. ¿Se entendió ahí? sí, profe. Entonces ahí hasta prueba hicimos nosotros. Hicimos una prueba del código y vimos que si entraba una letra en vez de un número, fallaba el código. Entonces planteamos una solución y lo arreglamos. Entonces esa es la parte de prueba y depuración. La prueba de depuración también, ¿ve? Acá existen dos tipos de pruebas, de sintaxis y de lógica. ¿Ve? Nosotros estamos, son las que son sencillas, reemplazar el compilador, bueno, esas son las de sintaxis, son las del código, digamos, la que el compilador te dice, che, te falta una coma, o che, la variable esa no la conozco. Eso nos va avisando el interpretador de Python. Y las pruebas de lógica es la que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros deducimos que si ponían en vez de un número, por más que yo le había dicho, por favor ingrese un número, y me pone una letra, me rompía el programita. Entonces yo contemplé el caso de que aún el usuario, diciéndole yo que ponga un número, me ponga una letra, no me pase nada. Y la documentación es cuando vos dejas mensajitos con el numeral. Y decís, por ejemplo, acá. Aquí el usuario ingresa el número. Entonces vos en la línea de código que estás poniendo le pones un mensajito que hace esa línea. Eso es documentar. Antes generalmente se hacía el pseudocódigo. No, el pseudocódigo se lo hacía como contando una historia, se llama historia de usuario, y se documentaba todo lo que tenía que hacer el programa en texto. Pero vos después hacías el código y el código no tenía los comentarios. Y vos tenías que ir a la documentación para entender qué hacía esa parte del programa. Entonces ahora lo que se acostumbra es que en el mismo código del lenguaje de programación vos dejes mensajitos diciendo acá se realiza tal operación, esta función la usa tal programa, esta función sirve para tal cosa. Entonces la documentación es el mismo código.
Eso es con las etapas de un programa. Y mantenimiento sería que vos lo vas modificando según, por ejemplo, mantenimiento sería hacerlo más eficiente, que por ejemplo acá podríamos haber hecho un mantenimiento que cuando ingresa el valor, la variable solo admite números, entonces al usuario ya directamente no lo deja tipear letras, por ejemplo. Bueno, ese tipo de mantenimiento es mejorar o corregir lo que tienes hecho. Bueno, no sé si quieren que hagamos un ejercicio más, están cansados, se animan con los otros. El 3 podría ser. ¿Sí? Hagamos el 3. Bueno, lo voy a hacer ordenado. No, voy a hacer una hoja nueva. Bueno, aquí. Esto me quedó. Profe, una pregunta. ¿Cuándo Sí, se subirían las grabaciones de las clases prácticas de esta comisión? ya están subidas de casi todas, faltan las de hoy. O sea, va a faltar la nuestra y bueno, pero yo lo que estoy viendo es que la nuestra está media cortada, ¿no? Se Sí, corta. está una parte que yo grabé y la que vos estás grabando, serían dos Sí, partes. sí. De todas formas, esta, bueno, yo voy a tratar de subir una parte y bueno, ya le digo a ay, ¿cómo es? ¿Dónde está El Rojas? primero, Ahí Ángel está. Nicolás. Ah, el Ángel Nicolás. Le digo a él que junte las dos partes, Ya más pero tarde mañana la subo a las dos partes al canal. bien. Pero tienen muchas otras Hola, clases, si quieren consultar las de los otros profes, no hay problema. Capaz que ellos resuelven otros ejercicios y así terminan el práctico. Bueno, ejercicio 3. Solicitar al usuario que ingrese su edad, tenemos que saludarlo y decirle qué edad tendría dentro de 730 días. ¿Sí? Entonces, veamos. Nuestro dato de entrada es 1 nomás, porque es la edad del usuario. ¿Qué tenemos que mostrar como dato de salida? ¿Cuántos años tendría después de 730 días? ¿Sí? Entonces, en realidad acá ya lo voy a poner como ya salida. Dentro de 730 días tendrías, y ahí la incógnita no está. Y ahí estaría la variable. ¿Sí? ¿Está ahí entendemos? Sí, perfecto. Sí. Bueno. Acá tenemos que razonar un poco. El usuario me va a poner una edad. Yo le digo, dame tu edad y me dice, me pone 27. El 27, ¿qué son? Años, ¿no es cierto? Entonces, el dato que entra el usuario está en años. Entonces yo pongo, paso 1, ingresar el valor, edad, ingresar, así no, pues así poníamos, ¿no? Ingresar el valor de la edad del usuario. Paso 2, vamos a necesitar guardarla porque necesitamos tenerla para hacer los cálculos y saber cuántos años va a tener después de 730 días. Entonces la voy a guardar en una variable. Asignar la edad
en la variable edad. ¿Sí? ¿Se entiende ahí por más que repitan, no? Sí, profe. Paso 3. Ya tengo la edad. Sé que está en años. Y ahora yo tengo 730 días. Pero no, lo debería tener en la misma unidad de medida. O sea, yo tengo días y después tengo años. Entonces a los dos lo tengo que poner en la misma unidad para que yo pueda hacer la suma. Porque en realidad lo que tengo que es llegar a sumarle en los días. Pero yo tengo en años. Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a pasar estos 730 días a años. Entonces voy a asignar la operación, asignar a la variable años, porque esa va a ser los años que representa 730 días, ¿no? El resultado de, tengo que dividir días, si yo guardara 730 días en una variable. Si no, yo divido directamente. 730. ¿Cuántos días tiene un año? 365. 365. Y esto es igual a 2. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Entonces, años tendría 2. Ahí lo llevamos a las dos unidades, o sea, a los dos números que tenemos a la misma unidad. Yo aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que también tengo como dato de entrada los días. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer como paso acá? Que me ingresen el 730. Ingresa el valor días. Lo guardo en una variable. Asignar asignar días a la variable días. ¿Se entiende ahí? Y este 730 se me convierte en una variable. ¿Qué me deja hacer esto? Me deja guardar un número en días. O sea, me deja guardar este número que yo en mi programa ya lo puedo hacer genérico. Poné 730 si querés, pero también te puedo calcular que vas a tener, qué edad vas a tener en 640 días. Te puedo calcular eso. ¿Entienden? Al convertirlo en variable a este 730 me deja hacerlo genérico al programa. O sea, guardarlo esto en una variable me deja hacerlo genérico. Yo puedo calcularle la edad en 1000 días, porque ya la guardé en una variable y se la hago ingresar al usuario. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Ahora, como trabajamos con el 730, sabemos que es 2. Pero si no, es un número que no conocemos, que dividimos por 365, le sacamos la parte entera, porque esto tendría que ser la parte entera, porque si yo pongo un número que divido 365 y no me da entero, yo tendría que sacarle la parte entera. Esa es una cosa que podríamos considerarlo y mejorar el programa. Pero esto lo vamos a ver ya más adelante, pero la idea es que entiendan cómo ir razonando. Ya tenemos lo que le tendríamos que sumar a su edad, ¿sí? Que es la variable años. Entonces, paso, acá quedó ya 3, 4, 5. Estos datos que puse aquí es un comentario, porque en este caso es 2, pero si yo pusiera otro número que no sea 730, no va a dar 2. Entonces, ya tenemos en años la edad y en años los días que querían ellos. Ahora los vamos a sumar. Pero ¿qué lo vamos a hacer? Lo vamos a guardar en otra variable para que tenga la suma. Asignar a la variable nueva edad
el resultado de edad más años. ¿Se entendió ahí? Este es mi variable, años. Mi otra variable es días. Mi otra variable es edad. Tengo 3 variables. Edad guarda la edad del usuario. Día, la cantidad de días que querés que se le sumen. Año es convirtiendo a día a años. Y la nueva edad ya es la suma entera. Entonces paso 7. ¿Qué mostraríamos? Directamente el cálculo, ¿no es cierto? Entonces mostrar el siguiente mensaje. Hola, tu edad dentro de, como en este caso yo lo hice genérico y días lo ingresaba como variable, en programación vos podés sumar más el valor días y días va a ser. Y mostramos en la siguiente línea, paso 8, mostrar el valor de nueva edad. ¿Entendieron lo que hice aquí en esta línea? Acá yo no sé qué número entró. Yo sé que en el ejercicio me plantean 730. Si yo sé que el usuario puso 730, acá va 730. Pero como es una variable y también la ingresa, porque nosotros la planteamos así, teóricamente yo no sé qué número es y es la variable, el valor que tiene este días. Entonces, en programación, cuando vos querés mostrar un mensaje y agregarle el valor de la variable, se lo concatena. Se concatena significa que se lo junta, que se lo suma, digamos. Entonces, yo quiero poner, hacer un programa, por ejemplo, que me muestre, que yo ingrese mi nombre y me diga y me salude. Entonces, tendría que ser hola, se concatena con la variable nombre, hola Lorena, coma, ¿cómo estás? Y Lorena es la variable, entonces se junta el mensaje más la variable. Entonces por eso lo que le había puesto aquí yo era hola dentro de, como vos sabés que eso es una variable, días es la variable, días el texto ya. Días va a ser nueva edad. No, espera, es que tu edad dentro de, sí, ahí está. ¿Se entendió eso? Es un poquito más avanzado. Si quieren lo dejamos con 730 días, pero cuando vayamos a Python lo van a entender. Yo aquí le cambié un poquito la lógica al programa al hacer que él ingrese este dato, que es acá, días. Y lo hice variable. Por eso yo al mensaje lo podía personalizar. Pero bueno, nosotros sabemos que entra 730. ¿Entendieron? ¿O se marearon? Sí se entendió, profe. Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces ahora tenemos que ver cuántas variables tenemos. Edad, día, año y nueva edad. 4 variables tenemos acá. Nosotros lo hemos complejizado un poquito más a que se guarde todo en variable. 1, 2, 3, 4 y más la salida. Profe, una pregunta. Sí, No teníamos que agregar como en realidad la fecha, porque depende, digamos, de qué fecha, de día, digamos, de qué fecha se dice que yo tengo X edad, en 2 años voy a tener, no sé, en 730 días voy a tener otra edad, o en claro, 450. claro. Nosotros lo que hicimos es, le estás diciendo qué edad va a tener, no le estás diciendo qué edad va a tener tal día. Por eso no hay una fecha.
Si vos le querés calcular el día, tendrías que saber el día de hoy para decirle qué día va a tener tanta edad, digamos. O sea, por eso no interviene la fecha. Porque, a ver, si vos querés decirle que el 12 de octubre del 2025 vas a tener, no sé, 30, por ejemplo, o por ejemplo que dé 30, vos para saber que es el 25 tenés que saber la fecha de hoy. El programa tiene que saber qué fecha es hoy para hacer el cálculo. Entonces, tomaría la fecha del sistema, le sumaría los días y ahí le dirías, bueno, ahí podés hacer los dos cálculos que decís vos. Toma el día de hoy, le suman los 730 días y va a decir qué día tiene tan edad. Pero eso es otro planteo, ¿ves? Vos ahí lo estás planteando de otra forma, porque vos ahí le vas a mostrar como dato de salida también qué fecha exacta va a tener esa edad. ¿Entendés? Sí, sí, claro, gracias. O sea, ahí lo complejizaste un poquito más incluso, porque ahí ya podríamos hacer una línea donde ya el dato de salida decía, dentro de 730 días tendrías, ponerle 28 años y la fecha sería tal. Pero ahí nosotros tendríamos que haber planteado en nuestro algoritmo que la computadora saque la fecha de hoy y a la fecha de hoy también le sumen los 730 días. Entonces, por un lado sumo la edad de él y por otro lado calculo la fecha que va a tener esa edad. Bueno, entonces, como primer dato de entrada, pongamos que tiene 23. 730 días es lo que ingresa la primera vez. Entonces, ese valor, 730 días en año, es 2. La nueva edad que va a tener es 25. La salida sería, hola, tu edad dentro de 730 días va a ser 25. ¿Entienden ahí? Entonces ahora, hagamos un ejemplo sin el mismo 730. Entonces ahora, supongamos que el usuario ingresa 15 y ingresa 200 días, bueno, ahí va a seguir teniendo 15, suponiendo que la fecha inicia. No nos da medio año, no sé cuánto nos va a dar. A ver, 200 dividido 365, si yo pongo un número más chico me da 0,5. Bueno, si yo le pongo 200, acá me da 0,5. Entonces, yo tengo 0,5 años con 200 días. Entonces, en realidad va a tener 15 y medio, nada más. ¿Entienden? Y acá vendría a ser 200 días, vas a tener 15,5. Eso es porque yo puse un valor de días más chico que un año. En realidad puse medio año, parece, con 200. Un poquito más de medio año. Entonces ahí estoy probando mi programa. Lo que yo me olvido de hacerles acordar es que tienen que ir paso a paso. Hacemos un ejemplo más. Ingresa a la edad de 29 años. Entonces se ingresa el valor de edad de 29. Paso 1. Paso 2. Ingresa el valor de los días. ¿Qué días querés saber cuánto vas a tener? Pongamos 468. Eso ingresa el usuario. Asignar a la variable edad, ya está. Porque lo ingresó y lo guardó. En los días lo ingresó y lo guardó los días. Estamos en el paso 4. Paso 5. Asignar a la variable años el resultado de días, o sea, de 468 dividido 365. Entonces yo divido 468 dividido 365, me va a dar que es 1 año, 2.
es 1 año y 2 meses, no sé cómo lo interpretaríamos, 1 año, 2, ¿sí? No le puedo decir al usuario, che, vas a tener 15,5. En realidad, el mensaje podría personalizarse y eso es una mejora que le podrías hacer a tu programa, es que decir, si te da, acá me dio 0,5. Entonces yo digo, si me da menos de 0,5, es menos de medio año. Entonces no le digo nada, 15. Vas a seguir teniendo 15. ¿Sí? Pero acá en este caso me dio 1,2. Acá me da 20, va a tener 30 años, 2. El 2 es menor que 0,5. Acá le podemos decir 15. Espera, a ver, en el caso este, a ver, le explico. Ingresa 15. Le dice, sumame 2 años. 200 días. Es medio año casi, 0,5. Entonces él tendría 15 años y la mitad, casi llegando, y medio año, digamos. Entonces mi respuesta coherente con la lógica del programa sería, hola, tu edad dentro de 20 días va a ser 15 años y medio, le contestaría, porque da justo 5. En este caso, cuando ingresa 29 años, le digo cuántos años va a tener en 468, es 1 año y 2. Entonces, tendría 30,2. Entonces, mi respuesta lógica sería, hola, tu edad dentro de 468 días va a ser la misma, porque es 1 año y 2 meses, por lo que yo entiendo, ¿ves? Va a ser 29 también. Porque yo le estoy contestando cuántos años va a tener. No le estoy diciendo cuántos años y meses. Ahora, si yo quiero pulir más mi programa, sí, ya tengo que ver cuánto equivale 1,2 en meses. Serían 12 años, 12 meses más 2 meses más. Entonces yo podría contestarle 29 años y 2 meses. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces esto lo que nos está abriendo es que vos tu programita lo podés mejorar, dar con más datos, más exactitud. El ejemplo de tu compañero, de que le dé con la fecha exacta de cuándo va a tener esa edad. Vos tu programita lo vas mejorando y lo vas haciendo también a prueba de fallo, porque si yo a días, que es una variable y es algo que ingresa el usuario, le doy 0, acaba a dividir por 0, acaba a dividir 0, dividido 365 y va a dar error. ¿Ves? En esta línea, si yo dejo que el usuario a la variable días, que es algún dato que entra, ponga cualquier cosa, hace que mi programa dé error. Entonces aquí vos para mejorarlo tendrías que preguntar si días es mayor que 0. También deberías preguntar que la edad sea un número mayor que 0. Porque si no estamos hablando de un bebé, digamos. Y bueno, y ya no hablamos de años, sino de meses. Bueno, entonces todas esas interpretaciones tenés en programación. Porque a eso era cuando era lo que hablaba de ambigüedad, que si vos no clarificás los datos que tienen que ingresar o cómo tratarlos, por ejemplo, otro error que podría pasar es que el usuario te ponga 23 años. Te pongan un número más la palabra años. Para él ingresó bien. Yo tengo 23 años y te pone 23 años. Y yo a esa edad la estoy sumando acá. Y en programación eso me va de error, porque estoy sumando letras con números. Entonces, otra validación que tendríamos que hacer es que da sea número nada más, no tenga letras. ¿Se entiende lo que es programar? Sí, profe. Es complejo. El programita anda cuando uno lo prueba
Cuando uno es el dueño del programa, andas bien, porque uno sabe qué datos ponerle para que ande bien. Por eso existe incluso ahora se usa muchísimo una carrera de testing. O sea, hay unos que no necesariamente tienen que ser informáticos que se dedican a probar tu código. Porque está comprobado que vos siempre probás lo que sabes que va a andar bien, porque no te gusta verlo roto a tu programa. Entonces el programador tiene no sé cómo darle el nombre, pero tiene el problema de que siempre prueba los datos que sabe que están andando bien. Entonces él dice, no, si anda bien, perfecto, lo hice perfecto, anda todo bien. Pero viene el tester, el que hace el testing, que es probar, digamos, testing prueba, que viene y se le ocurre poner un número que a vos no se te ocurrió y logra que o tire un resultado que no debe ser incoherente o que se rompa. Si no hiciste muchas comprobaciones, caso. Por ejemplo, yo aquí tendría que chequear que edad sea un número entero. Tendría que checar que día sea un número entero. No me puedes poner 730,5 días. No contamos mediodía. También tendría que checar que sea un entero. ¿Sí? Para asegurarme que aquí, cuando haga una operación matemática, no dé error, no salte el programa. Pero aún así, chequeando eso, vos tenés que contemplar el caso de error. Tenés que decir, si es entero, entra. Si esto. Y el error, cuando producen una parte de tu programa, lo atrapas. Eso se llama manejo de errores, como que lo atrapas. Lo vamos a ver un poco al tema ese, pero al final del curso. Así muy encima, digamos, muy rápido, porque no entra tanto contenido en el curso. Y ahí es cuando haces que tu error se encapsule, se quede atrapado ahí, y lo único que si ocurre, te tira un mensajito a vos. Yo hacía, por ejemplo, que me manda un mail. Entonces el usuario, para él algo no hacía, le dice, no me devuelve los datos, no aparece en la ventana. Pero a mí me había llegado un mail diciendo que había habido un error. Y ahí veo yo los errores de algo que yo no consideré, pero al usuario no se le paró el programa, no le apareció un error, nada. Yo me voy enterando de los mocos que tengo por el mail. Eso se llama manejo de errores. Pero nadie hace un programa perfecto, así que por eso es que hay una carrera de testeadores y de control de calidad. Bueno, chicos, estamos justo en la hora. Disculpe, profe, el tema de la asistencia, ¿cómo va a ser? ¿Se manda un formulario para completar? No sé. La asistencia la toma el Zoom. El Zoom, cuando vos entraste y está en la lista de participantes, te guardó la lista de los participantes y entonces desde ahí vamos a sacar la asistencia. También está Nicolás Rojas, que está ahí como anfitrión también, que él también hace la asistencia. Y Tenemos ya dos, registré la asistencia de todos igual. claro. Él te toma la asistencia y bueno, y maneja el tema de que no se les vaya el micrófono a alguno, así no nos interrumpen. Ah, bien, perfecto, profe. Gracias. Así que acuérdense, repaso general de las pautas del curso. 70% de asistencia, hay un examen final. Mostré al principio, por los que entraron después, mostré los canales del curso. Tenemos donde pueden hacer consultas, ¿sí? Donde pueden hacer consultas sería en el correo y en el Moodle. El Moodle tienen que entrar porque ahí está el práctico, ahí lo tienen que bajar, de ahí lo tienen que subir al resuelto de ustedes. Es hasta el domingo a las 12 de la noche. En los canales de YouTube tienen todas las clases grabadas. Va a estar la de nosotros en 2 partes y tenemos la clase y tienen clases de teoría.
Después, las teorías son los viernes, son 3, a la mañana, a la tarde y a la noche. Después tienen una clase práctica por semana nada más, y un práctico por semana. Nosotros al estar en el jueves estamos más apretados en la presentación del práctico porque las presentaciones van a ser los domingos a las 12 de la noche. Entonces yo les recomiendo a ustedes que son los que, la comisión del jueves son los que menos días tienen, porque en realidad tienen el viernes, el sábado. Al práctico lo empiecen a hacer en lo que puedan, o con las consultas, ayúdense con las consultas, o con los videos de de las otras comisiones, para poder llegar bien a presentarlo el domingo. Cualquier cosa este domingo, bueno, usted presente lo que logren ver y bueno, alguien que haya tenido problemas para hacerlo nos avisa y bueno, tienen las consultas de todas formas la semana que viene y bueno, ya ven. Pero ustedes tienen que tratar de meterse en el tema antes del jueves, antes del día que tengamos en clase. ¿Sí? ¿Entendieron esa parte? Sí, Sí, profe. profe. Bien. El Moodle, el que no entró, entre, porque ahí también se ve la frecuencia que ustedes entran. Tengan una mínima duda, pregunten. En el Moodle también hay contenido opcional, digamos, que ustedes pueden ver. Están los apuntes de teoría, están las diapositivas de teoría y están los prácticos. Y ahí va a estar el práctico resuelto el lunes. Lo vamos a subir el lunes. Ustedes se autocorrigen. Puede ser que yo, por ejemplo, lo compliqué más porque lo hice con variables a días, ingresamos más cosas. Al otro que habíamos hecho con un if para considerar el caso de que no pongan un número entero. Pero en sí ustedes revisen la lógica que usaron. Si se olvidaron de algún paso que sea importante. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? ¿Pudieron anotar los canales? Y yo les sugerí, si quieren, háganse un grupo de WhatsApp y nos metemos todo ahí también, puede ser. Ahora este práctico y el que viene es pseudocódigo, pero ya cuando venga la sintaxis de Python, capaz que se les complica un poco más y ahí necesiten la ayuda de sus compañeros. Otra cosa, aquí en el Moodle ustedes pueden ver quiénes son sus compañeros de comisión. Yo acá tengo un usuario de prueba, es un estudiante que está es de prueba, no es una persona real, que está en la comisión 10A. Entonces yo entro al curso, están viendo, ¿no? Lo que voy mostrando. Sí, profe. Y si voy a participantes, tengo todos los chicos que están inscritos, ¿sí? En el curso. Son 1055. De ahí, sumado a los profesores, ¿no? Yo sé que estoy en el grupo 10A. Ay, perdón, puse 10A. Ponerle este usuario de prueba está en el 10A. Filtro por eso y me va a dar quiénes son todos mis compañeros. Fíjense, ahí se ve cuándo entraron. Los que nunca tuvieron acceso es que no están entrando ni a baja el práctico. Por eso es que seguro, bueno, ya deben haber acertado. Y van aquí y le pueden mandar mensaje a los compañeros. A ver, mensaje. ¿Ve? Entonces ustedes pueden armar grupos para que, bueno, se vayan ayudando. Están con los mismos tiempos de entrega, con los mismos tiempos de teoría y práctica, así que capaz que les sirva. Y si quieren, yo también me pongo en el grupo. Pero bueno, avisen. Me mandan un mensajito acá en participantes, yo estoy de aquí también como profe. Lorena. Acá. Esta soy yo. Profesor. Y ahí me pueden mandar un mensajito y ahí se organiza. Pero bueno. Si no tienen un montón de información en internet sobre
sobre aprender a programar, pero esta parte que le estamos dando nosotros es la que menos dan. Generalmente te enseñan directamente a usar un lenguaje de programación. Pero esta parte es la que en la cabeza tenemos que meternos antes de empezar a escribir el código. La lógica de programación. Bueno, chicos, no los entretengo más. Ya estamos en el tiempo. Cualquier duda o consulta, mandan un mail o entran al foro del Moodle o bueno, manden mensajito por Moodle también. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Hay que detener la grabación, profe. Bueno, ahora ¿Cómo hacemos para coordinar la... ¿Me lo mandás a mí? Al correo, así yo subo las dos partes.